Por una deuda que no pueden pagar, sus padres están a punto de ser marcados con una plancha al rojo vivo. Y su hijo, un estudiante que no sabe nada, está por abrir la puerta de su propia casa, que ahora es una trampa mortal. Pero cuando le ponen una mano encima, se dan cuenta de que no atraparon a un cordero, desataron a un demonio. Así como este pibe le da un solo golpe para cambiarlo todo, vos dale con todo al botón de like, suscribite y comentá qué manhua te gustaría ver después. La escena nos recibe con gritos y el sonido de golpes, mostrando una casa modesta envuelta en una atmósfera oscura. Adentro, la situación es aún peor. Una pareja está en el suelo, golpeada, suplicando por más tiempo a unos prestamistas. El líder de estos, un tipo con pinta de mafioso y una sonrisa que eriza la piel, se ríe mientras sostiene algo parecido a una plancha caliente, amenazando con que, si no pagás tus deudas, deberías vender tus órganos. Claramente no son gente con la que quieras cruzarte. Mientras los amenazan, la mujer, en un intento desesperado, agarra el celular, buscando ayuda, pero el prestamista se da cuenta al instante y le quita el teléfono, burlándose de su intento. Sin embargo, su sonrisa se borra cuando ve un mensaje en la pantalla, una advertencia del hijo de la pareja, diciéndoles que no vuelvan a casa bajo ninguna circunstancia. La ironía era cruel. El tipo, con una maldad inaudita, decide que ya no tiene sentido seguir con los padres. Es hora de ir a buscar al hijo. Los gritos de la pareja para proteger a su muchacho son inútiles, los amordazan y atan, mientras el prestamista se para frente a la puerta principal, con una sonrisa anticipatoria. Parece que llegó, dice, justo cuando el sonido de una llave girando anuncia la llegada del hijo. El pibe, un joven común y corriente volviendo de lo que parece ser la escuela, entra a la casa sin sospechar nada, dejando su mochila y anunciando su llegada. Pero la casa es un infierno que lo espera. Antes de que pueda dar un paso más, uno de los matones, un tipo de pelo rojo, le propina un batazo brutal en la cabeza. La madre, amordazada, solo puede mirar con ojos llenos de terror. Parecía el final para el joven, pero lo que pasó después nadie se lo esperaba. El muchacho, que debería estar inconsciente en el suelo, no solo se levanta, sino que devuelve el golpe con una fuerza salvaje, impactando al matón en la cara y dejándolo fuera de combate al instante. El bate sale volando. El prestamista y sus hombres, junto a los padres, no pueden creer lo que ven. El hijo no es para nada lo que esperaban. El prestamista, con los ojos como platos, no entendía qué pasaba. El hijo, ahora con un aura diferente, se irguió. El líder, viendo cómo caían sus hombres, gritó desesperado: «¡Acaben con él, ya!». Pero no había caso. El pibe se movía más rápido de lo que podían ver, esquivando golpes y respondiendo con puñetazos que los dejaban sin aire. Uno de los matones, en su intento por atacar al hijo, terminó golpeando a su propio compañero con una silla, dejándolo fuera de combate. El hijo ya no era el mismo chico que habían emboscado. El líder, viendo a su gente caer como moscas, perdió la cabeza. Agarró un cuchillo y se abalanzó sobre el padre, que seguía atado, con la intención de hacerle daño. «A ver si este viejo se mueve después de todo lo que ya les hice», dijo con una sonrisa macabra. Pero antes de que pudiera hacer nada, el hijo reaccionó al instante. Agarró lo primero que encontró a mano, una plancha, y la arrojó con una fuerza increíble. La plancha impactó al líder en la cara, estampándolo contra la pared. El tipo quedó ahí, aturdido y sangrando, apenas balbuceando. «¡Llamen a una ambulancia!». El hijo miró a su alrededor con todos los prestamistas derrotados a sus pies. «¿No hay nadie más?», preguntó, como si no hubiera sido suficiente. Luego, con el cansancio reflejado en su rostro, se acercó a sus padres, que lo miraban con una mezcla de miedo y alivio, y empezó a desatarlos. «¿Nadie más?», preguntó, como si no hubiera suficiente. Luego, con el cansancio reflejado en su rostro, se acercó a sus padres, que lo miraban con una mezcla de miedo y alivio, y empezó a desatarlos. Por dentro, sin embargo, la rabia no lo dejaba. Si no querían que peleara, ¿por qué eran tan pobres?, se preguntaba, mientras su mamá gritaba su nombre, Kang Sen-woo, con desesperación. El caos de la casa pronto se trasladó a otro escenario, un hospital. Ambulancias, gritos, doctores corriendo entre los heridos, la mayoría de ellos los matones que Sen-woo había noqueado. En la recepción, dos profesionales comentaban sorprendidos cómo un simple estudiante de secundaria había logrado reducir a 10 pandilleros él solito.
Mientras tanto, en una de las habitaciones, el líder de los prestamistas, ahora con un collarín, se enteró que Kang Sen-woo también estaba internado en el mismo lugar. Lleno de furia, ordenó que lo terminaran, y para eso, un subordinado le informó que Oso Negro ya había sido enviado. Este nombre, Oso Negro, resonó en los pasillos, llegando a oídos de un hombre de lentes que parecía estar a cargo de algo más grande. Él sabía que Oso Negro era uno de los mejores candidatos para peleador de su organización, y la situación con Sen-woo era la oportunidad perfecta para verificarlo. Con una mezcla de interés y preocupación, el hombre se dirigió rápidamente a la habitación 202 donde Kang Sen-woo estaba internado. Al llegar, la escena era tensa. Sen-woo, visiblemente golpeado y encadenado a su cama de hospital, estaba frente a un gigante de músculos abultados y ojos rojos y brillantes, el mismísimo Oso Negro. El coloso le recriminó haber sido convocado por un simple estudiante, pero se detuvo al notar algo peculiar. «Un tipo interesante, che. No te veo asustado ni un poquito, ¿eh?», le dijo, sorprendido de que Sen-woo, en su estado vulnerable, no mostraba el menor signo de miedo. Una gota de sangre se escurrió de la mano de Sen-woo mientras la apretaba. «Entonces, me parece que voy a tener que enseñarte lo que es el miedo de verdad», rugió Oso Negro, lanzando un golpe. El puño del gigante conectó de lleno con Seon-woo, tirándolo al suelo con una fuerza brutal. Desde la pantalla, el hombre de lentes observaba, confirmando lo que esperaba. Oso Negro era rápido y poderoso. El luchador, con una sonrisa de confianza, se mofó, pensando que había terminado con el chico. «Pibe, por más loco que seas, si venís de frente con los ojos abiertos, te voy a tirar». Pero la sorpresa fue mayúscula. Seon-woo, aunque ensangrentado, empezó a levantarse. «Hablas mucho para alguien que no tiene nada», le respondió, la ira aún ardiendo en sus ojos. Oso Negro se indignó y con una nueva sonrisa se lanzó de nuevo, diciendo, «Sí, esto es lo divertido de matar». El hombre de lentes, preocupado, se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Tenía que parar esto. Pero antes de que pudiera hacer algo, Seon-woo se movió. Esquivó el siguiente golpe de Oso Negro y en un movimiento inesperado le clavó una patada directa en la cara. La sangre brotó. «¿Mm?», el hombre de lentes exclamó, asombrado. Nunca había oído que al Oso Negro lo tumbaran. Pero claro, el rey físico no podía caer así de fácil. Oso Negro se reincorporó, la sangre goteando de su boca. «¿Creíste que me iba a caer por el golpe de un pendejo de secundaria?», vociferó. La pelea estaba lejos de terminar. Seon-woo no le dio respiro. Empezó a castigarlo con una ráfaga de golpes, puñetazos y patadas que lo hicieron retroceder. El hombre de lentes no podía creer lo que veía. «Esto no tiene sentido», pensó. Seon-woo siguió la ofensiva, arrinconando a Oso Negro contra el suelo, golpe tras golpe. El gigante, desesperado, se dio cuenta de que tenía que usar su carta más fuerte. «Tengo que usar mi movimiento final contra un pendejo de secundaria», gruñó, mientras preparaba su famosa rompehuesos. El hombre de lentes lo vio por la cámara. «¿Esa no es la rompehuesos de Oso Negro? Tengo que detener esto ya», se dijo, y sin dudarlo, irrumpió en la habitación gritando, «¡Para!». Con un movimiento rápido, el hombre de lentes intervino, apartando a Oso Negro de un golpe inesperado. Oso Negro cayó al suelo, desconcertado. «¿Qué? Mis sentidos se me adormecieron. No, usé toda mi fuerza», pensó, aún aturdido. Levantó la vista y lo que vio lo dejó helado. Seon-woo seguía de pie, inalterable. Seon-woo seguía de pie, inalterable, mientras Oso Negro, desconcertado, intentaba reponerse. «¿Te estás moviendo? ¿Tus huesos están bien?», gritó Oso Negro, incrédulo, al ver que Seon-woo no se había roto, a pesar de su rompehuesos. Con los ojos inyectados en sangre, juró que esta vez lo aplastaría por completo. Pero Seon-woo, lejos de doblegarse, lo azotó contra el suelo una y otra vez. «¿Por qué? ¿Por qué no se rompe?», exclamó Oso Negro, la frustración y el dolor marcando su rostro. Pensó que tal vez Seon-woo tenía los huesos de metal, mientras la sangre salpicaba la escena con cada golpe que Kang Seon-woo le daba. El hombre de lentes, que observaba todo con calma, intervino justo a tiempo.
«Pará, ya está inconsciente», dijo, deteniendo a Seong-woo, quien seguía descargando su furia. «Por favor, cálmate por ahora. Si las cosas escalan, va a ser complicado de limpiar», le explicó el hombre de lentes, con total frialdad, mientras hacía una llamada, arreglando que el oso negro fuera reportado como víctima de un accidente de tránsito para tapar todo. Seong-woo, con los ojos llenos de rabia, le preguntó, «¿Quién sos vos? ¿También estás con esta gente?» El hombre de lentes, con una sonrisa enigmática, respondió, «Bueno, si te sirve de algo, estaba pensando en unirme a vos». «¿De qué carajo estás hablando?», le gritó Seong-woo sin entender nada. En ese momento, un grupo de personas con trajes de protección blancos entró a la habitación, como si fueran a limpiar una escena del crimen. Uno de ellos le confirmó al hombre de lentes que Oso Negro no iba a recuperar la conciencia por un buen rato. «¿Está confirmado? ¿Terminamos con esto?», preguntó. «Empecemos», ordenó el hombre de lentes, ajustándose las gafas, mientras Seong-woo lo miraba cada vez más confundido. El hombre de lentes se acercó a Seong-woo, sosteniendo una tarjeta roja. «Soy alguien que puede darte lo que querés. Todo lo que tenés que hacer es luchar para la persona a la que sirvo», le ofreció, extendiéndole la tarjeta. Pero Seong-woo no lo dudó ni un segundo. «¡Andate a la mierda!», exclamó, arrugando la tarjeta en su mano y tirándola al tacho de basura más cercano. «No me interesa ganar plata peleando. ¿Qué clase de estafa estás intentando hacer ahora?», dijo, mientras se daba media vuelta y se alejaba de la habitación. El hombre de lentes se quedó mirando cómo Seong-woo se iba sin borrar su sonrisa. «Bueno, los pensamientos pueden cambiar en cualquier momento», murmuró para sí mismo, con la certeza de que su oferta, tarde o temprano, sería aceptada. Mientras tanto, Seong-woo, lejos de la mirada del hombre de lentes, se refrescaba la cara en el baño del hospital. La frustración le quemaba por dentro. Quería que su vida dejara de ser un quilombo y, sobre todo, haber cumplido el deseo de su mamá de no meterse en problemas. De repente, su papá entró al baño. «Che, ¿qué haces acá con esa pinta? ¿A dónde pensás ir en ese estado?», le dijo. Seong-woo, con los ojos llenos de bronca, le preguntó quién era el responsable de su estado. «Vos eras un campeón de boxeo, ¿no? Tenías ofertas. ¿Por qué no hiciste nada y nos endeudaste hasta el cuello? ¿Tu orgullo es más importante que una mamá débil y enferma?», le soltó. Su papá no dijo nada, solo le ordenó que se quedara en el hospital y se fue, dejando a Seong-woo con un amargo uff. Solo en el baño, Seong-woo se agarró la cabeza. Le dolía, pero no era por falta de sueño. Era por ver a su viejo. «Odio a mi papá», pensó. Se le vinieron a la mente imágenes de su papá volviendo a casa golpeado y con poca plata, o de cuando se arrodilló ante los padres de unos matones. No quería depender de él, ni que su papá pensara que había hecho todo bien. Sentía que se hundía en un pozo, atrapado como un pibe de secundaria que ni siquiera podía pescar en alta mar, y mucho menos ganar lo suficiente para salir adelante. Recordó una vez que unos tipos le tumbaron la moto y se burlaron de él, dejándolo aún más jodido. La deuda con su papá seguía creciendo por culpa de esos matones, y él no podía irse de casa para no dejar a su mamá sola. Su vida era un pozo sin fondo. De repente, Seong-woo abrió los ojos de golpe. ¿Se había desmayado otra vez? Miró a su alrededor, desorientado. ¿Lo habían cambiado de habitación? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí acostado? Agarró el celular y en la pantalla vio una notificación. ¿Un mensaje de su papá? ¿Otra vez? Miró a su alrededor, desorientado. ¿Lo habían cambiado de habitación? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí acostado? Agarró el celular y en la pantalla vio una notificación. ¿Un mensaje de su papá? El mensaje decía que era hora de contarle todo. Seong-woo, al leerlo, sintió una mezcla de rabia y sospecha. ¿Qué más le había estado escondiendo su viejo? Pero enseguida la preocupación le ganó. ¿Y su mamá? Justo en ese momento, su teléfono empezó a sonar. Era su papá, pero la conversación no fue lo que esperaba. Su papá, con la voz apurada, le dijo que no volviera a casa, que estaba lleno de gente peligrosa. Lo había cambiado de hospital y de nombre para mantenerlo a salvo, y su mamá estaba escondida en un motel cerca de la policía. Seong-woo intentó preguntar más, pero su papá lo interrumpió, pidiéndole que se quedara donde estaba y cortó la llamada. Solo en la habitación, Seong-woo no pudo evitar sentirse culpable. «Todo es mi culpa», pensó, «si no me hubiera metido con esos tipos». Pero no había tiempo para lamentarse, tenía que encontrar a su mamá.
Cuando estaba por salir, el teléfono volvió a sonar. Otra vez su papá. Atendió rápido, pero la voz al otro lado no era la de su viejo. Un desconocido le preguntó si era el hijo del señor Kang. Seon-bu confirmó, y la voz, con desesperación, le soltó una noticia brutal. Su papá había sufrido un grave accidente y estaba inconsciente. En cuestión de minutos, Seon-bu estaba frente a la sala de terapia intensiva. Su padre yacía en la cama, vendado de pies a cabeza, conectado a aparatos que pitaban sin parar. Un doctor se acercó y le dio la peor noticia. La cirugía sería extremadamente complicada y solo los honorarios superarían los 100 millones de won, sin contar los años de tratamiento y rehabilitación que vendrían después. La realidad golpeó a Seonu con una fuerza abrumadora. Cayó al suelo, con la cara bañada en lágrimas. ¿Qué se supone que iba a hacer ahora? La deuda era impagable. Se sentía completamente desesperado, sin salida. De repente, una idea lo iluminó. ¡Claro! Se levantó de golpe, corrió al tacho de basura y entre los papeles encontró lo que buscaba, la tarjeta de negocios que el hombre de lentes le había dado. Esa oferta que había rechazado antes ahora parecía su única opción. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la habitación, decidido a encontrar ese lugar. Tenía que encontrar la habitación de ese tipo. Pero la suerte, o el destino, le tenía una jugada preparada. Justo cuando la desesperación lo golpeó fuerte y se derrumbó lamentándose por su padre y deseando haber muerto, el hombre de lentes apareció como de la nada. En su mano tenía la tarjeta roja que Seonu había tirado. Con una sonrisa que a Seonu le pareció casi burlona, le preguntó si había cambiado de opinión. Seonu, todavía con lágrimas en los ojos, no dudó. Solo preguntó cuánto dinero podían ofrecer. Y la respuesta lo dejó helado. 10 millones de wones si ganás. Y aunque no ganás, si ganás popularidad, también vas a ganar un montón de plata. La cifra era astronómica, la solución a todos sus problemas. No había vuelta atrás. Minutos después, Seonu estaba en una oficina que se sentía más bien como una sala de operaciones lujosa, sentándose frente al hombre de lentes que ahora se presentó como Kim Min-sok, un reclutador. Min-sok le extendió un contrato, explicando que lo que iba a firmar era para participar en la Ala de Lucha, un torneo secreto clandestino donde combatientes con habilidades físicas sobrehumanas, potenciadas por drogas especiales del hospital, se enfrentaban. Seonu, escuchando lo de las drogas, lo cortó de inmediato. Doping, no me va ese tipo de cosas. Pero Min-sok, imperturbable, le mostró una caja llena de viales de colores. Esto no es solo doping, pibe. Dependiendo del tipo, puede hacer que un viejo al borde de la muerte se ponga monstruosamente fuerte. Aclaró que era opcional, pero luego agregó, con una mirada enigmática. Igual, para que sepas, nadie ha ganado un solo combate sin eso. Seon-bu volvió a insistir. «Te digo que no lo voy a hacer». Pero Min-seok ya ni lo escuchaba. Continuó explicando que si Seon-bu lograba pasar el torneo y entrar en el top 20, iba a poder elegir a un patrocinador. Y claro, esperaba que eligiera al VIP que él representaba. Simple. Seon-bu, impaciente por la desesperación, le dijo que ya había entendido y que lo único que quería era la plata. Pero Min-seok lo frenó en seco. La recompensa solo la cobraría al finalizar el torneo. «¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Entonces, ¿para qué voy a trabajar con vos?», explotó Seon-bu, con el puño cerrado. Min-seok, con una calma que lo hacía aún más irritante, le recordó la situación de sus padres, la cirugía de su papá, su seguridad. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó Seon-bu, sorprendido. Min-seok, con una sonrisa fría, le dijo que si peleaba para su jefe, ellos se iban a encargar de todos los gastos médicos de sus viejos, la internación, la cirugía y hasta de mantener a raya a los cobradores. Seon-bu dudó. «¿Y cómo puedo confiar en eso?». Justo en ese momento, el celular de Seon-bu sonó. Era su mamá. Preocupado, contestó. Su mamá, con la voz temblorosa, le preguntó si había pagado las cuentas del hospital de su papá y si había mandado guardaespaldas. Antes de que Seon-bu pudiera responder, Min-seok se adelantó, confirmando que ya habían preparado una casa segura para ellos. Mientras la madre de Seon-bu intentaba entender quiénes eran esas personas que la estaban cuidando, él la interrumpió forzando una sonrisa. «Son la gente que mandé yo, mamá. Haceles caso. Ya voy para allá».
cortó la llamada abruptamente, la tensión palpable en su rostro. Seon-bu se volteó hacia Min-seok, el enojo y la frustración volviendo a él. ¿Qué se supone que vale 10 millones de wones para que te arriesgues a pagar eso? Min-seok se acomodó los lentes y le aclaró que los 10 millones eran solo el premio base, que la suma podía crecer y mucho dependiendo de cuánto apostara la gente por cada luchador. Incluso un ganador anterior se había llevado más de 15 millones. «Eso es una locura», exclamó Seon-woo, procesando la magnitud de la cifra. Min-seok asintió con una expresión indescifrable. «No es imposible. De hecho, la cifra es poca comparada con lo que se apuesta por los peleadores». Seon-woo lo miró, sin entender. Min-seok se inclinó hacia adelante, su voz bajando un poco, como si contara un secreto a voces. «Muchos competidores terminan en silla de ruedas, o peor, pierden la vida. De hecho, solo el 10% de los participantes del torneo anterior salieron ilesos». Seon-woo estaba en shock. «¡Es una locura! ¿Cómo es posible que tanta gente muera y esto siga siendo un secreto?». Min-seok se recostó en su silla, una sombra cubriendo su rostro. «Precisamente porque mueren tantos es que se mantiene el secreto». Luego señaló un documento sobre el escritorio. «Una vez que firmes esto, ya no hay vuelta atrás». Cuando Min-seok le dijo que no había vuelta atrás, la cara de Seon-woo se le transformó. «¿Un certificado de defunción?», preguntó incrédulo. Min-seok le explicó que sí, era lo primero que hacían, y que el hospital mismo era el lugar perfecto para armar esa farsa. «Podemos hacer que parezca lo que sea, una desaparición, un accidente, una enfermedad o hasta una sobredosis», le dijo el hombre de lentes con una sonrisa. Seon-woo le preguntó por qué le estaba revelando todo eso, y la respuesta fue escalofriante. «Porque no es difícil pintarte como un adicto loco. ¿Crees que alguien le va a creer a un desquiciado que denuncia un torneo que no existe?». Y como si fuera poco, añadió con una risa. «No te preocupes, te van a declarar muerto mucho antes de que puedas siquiera intentarlo». El silencio se instaló, pesado, mientras Min-seok lo miraba fijamente, la oferta sobre la mesa. «Es tu decisión, Kang Seon-woo», dijo, señalando el contrato. «¿Vas a firmar o no?». La mayoría de la gente se tomaría días para pensar, pero Seon-woo no tenía ese lujo. Con una determinación que helaba, agarró la lapicera. «Solo cumplí tu promesa», dijo mientras firmaba sin dudar. La sonrisa de Min-seok se extendió, volviéndose completamente siniestra. En ese instante, una enfermera apareció de la nada y le clavó una jeringa en el cuello. Seon-woo sintió el pinchazo, se resistió, confundido, pero era tarde. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras la conciencia empezaba a abandonarlo. Min-seok, con su voz resonando en la oscuridad que lo envolvía, le soltó las últimas palabras. «No te preocupes, es solo anestesia para llevarte a la arena. Recordá, Kang Seon-woo, a tus padres solo los van a cuidar mientras estés participando en el torneo. Asegúrate de ganar y de solucionar todos tus problemas». Cuando Seon-woo recuperó la conciencia, se encontró en una camilla, rodando por pasillos oscuros y claustrofóbicos. «¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Estoy muerto?», preguntó con la voz pastosa. Una figura imponente, con un traje blanco y una máscara roja, se inclinó sobre él. «Cállate y seguí moviéndote», le dijo con una voz metálica. «Pronto vas a saber dónde estás. Es el infierno». Y mientras la camilla seguía su camino, el imponente complejo del hospital se alzaba a la distancia, sus torres gemelas brillando bajo el sol, el epicentro de este nuevo infierno al que Seon-woo acababa de entrar. Mientras tanto, en lo alto de una de esas torres, el hombre de lentes, Kim Min-seok, le explicaba su plan a un ejecutivo del grupo Joseon, el vicejefe Cha Yen-woo. Este último no entendía cómo Min-seok podía considerar usar a un simple estudiante de secundaria, como Kang Seon-woo, a pesar de que había derrotado al temible oso negro. ¿De verdad crees que tiene sentido usar a un chico de secundaria como nuestro peleador representativo?, le preguntó escéptico. Min-seok, con su calma habitual, le dejó claro su objetivo. Necesitaban que el vicepresidente, un tipo obsesionado con las peleas, lo subestimara. Cuanto más ridículo pareciera su elección, mejor. Quería que el oponente bajara la guardia, pensara que era un chiste.
Además, Minseok le aseguró que después del ataque rompehuesos del oso negro, habían revisado el cuerpo de Seonbu y su condición era increíble. Mientras ellos hablaban, Seon-woo empezó a despertar, aturdido y con un fuerte dolor de cabeza. Abrió los ojos y lo primero que vio fue una patada en el aire que venía hacia él por parte de un tipo con tatuajes y un peinado atrevido. Rápidamente, el sujeto se echó para atrás y se rió. ¡Ah! ¡Era broma! ¡Era broma! Seon-woo estaba tirado en el suelo, rodeado de tipos con trajes de protección y armas y un dron zumbando sobre su cabeza. El dron, con una voz robótica, anunció: «Jugador, chequeo de despertar completado». Seon-woo se levantó, sin entender nada. «¿Qué demonios es esto? ¿Dónde estoy? ¿Y qué pasa con este uniforme?», pensó, mirando la ropa de estudiante que ahora llevaba puesta. El dron no le dio tiempo a reaccionar y soltó la bomba. La primera partida aleatoria va a empezar. Seon-woo, perplejo, vio cómo el tipo de los tatuajes se ponía en posición de combate. El dron explicó que ese primer enfrentamiento serviría para determinar qué 200 luchadores pasarían a la arena principal, y lo llamó la ronda de prueba de dopaje. Frente a cada combatiente aparecía una jeringa de aspecto extraño sobre un pedestal, y el dron aclaró que les darían al azar diferentes agentes de dopaje que potenciarían una habilidad física específica. Para rematar, anunció que los VIPs ya podían empezar a hacer sus apuestas. El tipo de los tatuajes sonrió con una expresión retorcida y agarró su jeringa. «Que empiece la administración», dijo, antes de inyectarse sin dudar. Seon-woo, por su parte, miró la jeringa en su pedestal. Por su mente pasaron las promesas rotas: no pelear, graduarse de la escuela, pero había una última promesa que se negaba a romper: no usar drogas. Un grito de dolor o angustia se le escapó al ver cómo su jeringa se caía y se hacía añicos en el suelo. Mientras tanto, el tipo tatuado se transformaba. Sus músculos se abultaron de forma grotesca, sus ojos brillaron con un rojo intenso y una aura carmesí lo rodeó. Con una sonrisa demoníaca, gritó: «¡Dopaje de poder!». Seon-woo lo miró, horrorizado. «¿Qué demonios es esa cosa?». Antes de que pudiera procesarlo, su oponente mutado se lanzó hacia él con una fuerza brutal, destrozando el suelo a su paso. Seon-woo, apenas esquivando el golpe, vio al monstruo que ahora tenía enfrente. Seon-woo se dio cuenta al instante que su oponente, Han Cheol, el mismo que un momento antes era flaco, ahora era pura fibra. Sus músculos habían crecido de golpe por el dopaje de poder que se había inyectado. La arena, por su parte, anunciaba con orgullo que el luchador Han Cheol había potenciado su fuerza. Mientras esquivaba el siguiente ataque, Seon-woo pensó para sí mismo: «Che, pero parece que la velocidad de reacción no le mejoró nada». El tipo dopado, por su lado, se reía con una satisfacción siniestra, feliz de haberle pegado al jackpot del dopaje. Para él, esto era la gloria, la oportunidad de aplastar a todos los que alguna vez lo subestimaron. Pero su sonrisa se torció cuando Seon-woo siguió esquivando. «¡Te estás burlando de mí!», le gritó, indignado. «Vos también me estás subestimando, ¿verdad?». Seon-woo sabía que no podía durar mucho solo esquivando. «Si logro acortar la distancia y encuentro una abertura», pensó, mientras su oponente se lanzaba de nuevo. Pero el monstruo era demasiado rápido y poderoso. Un golpe brutal lo alcanzó de lleno en la cara y Seon-woo sintió el sabor de su propia sangre. Otro puñetazo y otro lo mandaron a volar, luego lo agarró de una pierna y lo estampó contra el piso. «¡Ugh! Ni siquiera yo puedo seguirle el ritmo a este monstruo», pensaba Seon-woo, dolorido y sangrando por la boca. «Tengo que apuntarle a la cara de alguna manera». El dopado, viendo a Seon-woo en el suelo, se crecía cada vez más. «¡Ja, ja! Aplastarte se siente increíble», se burlaba, mientras saltaba con fuerza haciendo temblar el suelo. «Díganles a todos esos bastardos que me subestimaron que salgan, porque ahora soy el rey». Con cada golpe y mientras lo pisoteaba, su delirio de grandeza aumentaba. «La mejor parte de aplastar a alguien son las costillas», soltaba con una risa retorcida, listo para seguir la carnicería.
Aunque Han Chi-yeol seguía con el pie en el cuello de Sen-woo, convencido de que lo tenía acabado, en algún otro lado, en una oficina, el hombre de lentes, Min-sok, le contaba a su colega sobre los resultados de los estudios del cuerpo de Sen-woo después del ataque de Oso Negro. Lo que encontraron era increíble. La densidad ósea de Kang Sen-woo era 10 veces superior a la de una persona normal. No es la de un humano, afirmó Min-sok con una sonrisa. De vuelta en la arena, Han Chi-yeol se disponía a aplastar por completo a Sen-woo, cuando de repente Sen-woo se movió. Con un reflejo inesperado, agarró la pierna de su oponente y con una fuerza sorprendente lo tiró por los aires. Han Chi-yeol cayó al suelo, aturdido. ¿Cómo era que Sen-woo seguía bien sin haberse dopado? No lo podía creer. Sen-woo, aunque herido y sangrando, lo tenía claro. Ese monstruo se había vuelto más lento, su aguante no había mejorado. Si lograba esquivar sus agarres, podía apuntarle a la cara. Iba a tener que meter puñetazos rápidos en vez de depender de la fuerza bruta. Han Chi-yeol se levantó, aún confiado, y se lanzó de nuevo, pero Sen-woo ya estaba listo. Se movía esquivando cada golpe y con una velocidad asombrosa empezó a conectar una lluvia de puñetazos en la cara de su oponente. Uno tras otro, los golpes aterrizaban haciendo que Han Chi-yeol retrocediera, confundido y sangrando. Sen-woo lo vio, era su momento, sabía que podía meter un golpe grande. Han Chi-yeol intentó agarrarlo de nuevo, pensando que esta vez sí lo tenía. Pero no se dio cuenta de que Sen-woo lo había dejado agarrarlo a propósito. No te dejé agarrarme a propósito, le dijo Seonbu con una expresión seria, mientras Han Chi-yeol lo miraba sin entender. ¿Sabes por qué los canguros agarran los brazos de sus oponentes antes de dar un golpe fuerte? Sin esperar respuesta, Seonbu, con un movimiento brutal y certero, lanzó un uppercut devastador mientras sostenía el brazo de Han Chi-yeol. El golpe fue directo a la mandíbula, lanzando al gigante por los aires. Han Chi-yeol cayó al suelo, intentando levantarse, arrastrándose, preguntándose qué demonios le había pasado. Han Chi-yeol se revolcaba en el suelo, sin entender cómo un tipo sin dopaje lo había puesto en esa situación. Su furia creció al ver otro inyector con el suero de dopaje. Sin dudarlo, lo agarró de un golpe y se lo aplicó. Un zumbido metálico anunció que el dopaje de resistencia había sido un éxito. Y con una nueva inyección de poder, Han Chi-yeol se levantó, lanzó a Seonbu por los aires y lo estrelló contra el suelo. Esta vez, la pelea parecía haber llegado a su fin. Con Seonbu tendido y malherido, el gigante se abalanzó sobre él con la intención de asfixiarlo. Mientras sentía que el aire le faltaba, Seonbu solo podía pensar en su padre. Ese recuerdo le dio una fuerza inesperada. Con un último estallido de energía, Seonbu revirtió la situación. Un instante después, Han Chi-yeol yacía inmóvil, derrotado de forma definitiva. Un dron sobrevoló la escena, anunciando el fin del combate por la muerte de uno de los jugadores. Lejos de allí, Kim Min-sok miraba la transmisión en una pantalla. Otro ejecutivo, Cha Yen-woo, comentó que Seonbu había tenido suerte, ya que el oponente había muerto por una sobredosis de dopaje. Al parecer, la combinación de dos tipos de drogas tenía una tasa de supervivencia bajísima, casi nula. Pero Min-sok no estaba tan convencido. Para él, no era solo suerte. Había algo inusual en el cuerpo de Seonbu. Cha Yen-woo no le dio mucha importancia, argumentando que en ese lugar había monstruos mucho más locos, y que las habilidades de dopaje pueden potenciar músculos, órganos, hormonas, todo, excepto una cosa. Min-sok, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que no podías potenciar los huesos con drogas, y la fuerza de Seonbu en ese aspecto era un misterio que merecía ser investigado a fondo. Verían su verdadera efectividad en las rondas principales. Mientras tanto, Seonbu, mal herido pero victorioso, era llevado a una sala de tratamiento dentro de la ala de lucha. Ahí, con el cuerpo adolorido y la mente abrumada, la realidad lo golpeó. ¿De verdad había muerto su oponente? ¿Por su culpa? Se le revolvió el estómago. Él solo quería noquearlo, no matarlo. Pero de repente, los recuerdos de Han Chi-yeol ahorcándolo volvieron con fuerza, y Seonbu se dio cuenta. Él también había estado al borde de la muerte. No podía dejarse llevar por la culpa. Tenía que recomponerse.
Él era el único que podía salvar a su mamá y a su papá. Tenía que sobrevivir. Justo en ese momento, un zumbido lo sacó de sus pensamientos. Un dron se le acercó y anunció que todos los jugadores que habían pasado la ronda estaban listos para ir al lobby. Un guardia enmascarado apareció y le explicó que los drones serían sus guías y que para asegurar que no intentaran ninguna estupidez, venían equipados con armas letales. Seon-woo siguió al dron por un túnel largo y rocoso. ¿Qué era ese lugar? ¿Una especie de cueva subterránea? Era evidente que se habían asegurado de que nadie pudiera escapar. Seon-woo sintió una punzada de preocupación por su familia. Deseaba poder al menos llamarlos para saber si estaban bien, pero a la vez se aferró a la promesa. Sus papás estarían a salvo mientras él estuviera participando acá. No importaba qué, tenía que sobrevivir. Seon-woo no esperaba que los combates fueran así. Afuera, la gente lo veía como un monstruo aterrador por su fuerza, pero acá, hasta los delincuentes callejeros tenían un nivel brutal. ¿Qué tan peores serían los verdaderos monstruos que lo esperaban? De pronto, el dron anunció la apertura del lobby de jugadores. Unas enormes puertas rojas se abrieron, revelando una sala aún más grande. Al entrar, Seon-woo se encontró con docenas de drones zumbando en el aire y un sinfín de participantes. Eran 124 en total. El juego estaba a punto de empezar. Los drones les indicaron que se reunieran frente a un monitor para la sesión informativa. El verdadero infierno apenas comenzaba. El Seon-woo se dio cuenta al toque. La gente que lo rodeaba no era joda. Eran otros monstruos, muy diferentes a su primer oponente. Estaban en otro nivel. Él pensó que si quería evitarse quilombos y lesiones inútiles, lo mejor era pasar desapercibido hasta que arrancaran los combates de verdad. Pero su uniforme de estudiante lo delataba. Un tipo enorme, con mirada de pocos amigos, se le acercó riéndose. «Che, pibe de secundaria, ¿cómo llegaste acá? ¿Querés que el grandote juegue un rato con vos?», le tiró, provocador. Seon-woo se fastidió al instante, dándose cuenta de que con ese atuendo no había forma de pasar desapercibido. «Que empiece la charla de una vez», pensó, queriendo que terminara el circo. Mientras tanto, otros dos tipos, uno que parecía luchador de sumo y otro con la cara marcada, lo comentaban entre ellos. Se reían, diciendo que Seon-woo había llegado ahí porque su rival se había dopado de más en la primera ronda. «¿Así que ni se dopó todavía?», preguntaba uno. El de la cara marcada, aburrido, también pensó en divertirse con él. Pero el de sumo lo frenó. «Bajá la cabeza y andate, parece que otro ya le echó el ojo». Y sí, el grandote que lo había estado molestando se le puso enfrente de nuevo. «Che, cuando alguien te pregunta si querés jugar, tenés que contestar», le dijo, y le puso una mano en la cabeza. «Si no contestás, te voy a tener que matar», soltó, con una sonrisa que no inspiraba confianza. Seon-woo, con la mirada hacia abajo, se dio cuenta. Para sobrevivir entre estos locos, iba a tener que ponerse más loco todavía. En un instante, cuando el grandote le apretó la cabeza, la furia le explotó adentro. Sus ojos brillaron en rojo y su cuerpo se preparó para el contraataque, soltando un poder que el grandote no esperaba. Antes de que la cosa escalara, apareció Min-seok. «¡Paren!», les gritó. Agarró del brazo al grandote que había provocado a Seon-woo. El tipo se sorprendió, preguntando qué pasaba. Min-seok, con una fuerza que le hacía brillar el brazo, le preguntó si iba a enfrentarlo a él, que solo tenía un brazo dopado, por un pendejo como Seon-woo. Seon-woo, aunque agradecido por la interrupción, se irritó un poco por el comentario. «Tss», hizo, pensando que lo mejor era seguir simulando que no pasaba nada, para evitarse más problemas. Pero el grandote no se quedó callado. «Entonces, ¿por qué no vas y te morís por ese pibe de secundaria?», le desafió a Min-seok. La sangre le hirvió a Seon-woo de nuevo. «Mierda, ¿cómo querés que me quede quieto?», pensó. Y antes de que pudiera controlarse, una ráfaga de energía roja lo rodeó y un impacto resonó. Seon-woo levantó la vista con los ojos bien abiertos, dándose cuenta de que el verdadero caos recién empezaba. En un abrir y cerrar de ojos, la arena se llenó de drones de vigilancia, sus ojos rojos apuntando a todos. Uno de ellos disparó un rayo contra el musculoso que había provocado a Seon-woo, dejándolo en el suelo al instante. Una voz fría y metálica resonó por el lugar, anunciando el inicio del briefing. La regla era clara y brutal.
Cualquier ataque fuera de los combates programados resultaría en ejecución inmediata. Seon-woo sintió un escalofrío. ¿En serio matan así de fácil, sin avisar? ¿Hay chance de sobrevivir acá?, pensó, viendo la frialdad del lugar. La figura enmascarada en la pantalla felicitó a los sobrevivientes, aclarando que la ronda de dopaje solo había sido una prueba de supervivencia. Pero de ahora en más, cada derrota significaba la eliminación total. Y entonces, la gran revelación. El premio mayor, nada menos que 10.000 millones de wones. El lobby se llenó de gritos de euforia. Para Seon-woo, esa era la llave para que su familia por fin pudiera vivir tranquilos, como gente normal. Apretó los puños, la determinación ardiendo en sus ojos. El locutor siguió explicando que, si bien solo uno ganaría el premio gordo, los que llegaran al top 16 se llevarían un 5% de las apuestas de los VIPs. Además, cada jugador tendría su propio canal de transmisión, con un guía que funcionaría como cámara personal. La idea era simple: mientras más atención de los VIPs consiguieras, más plata acumulabas. Un sistema perverso que convertía a cada peleador en un producto. Finalmente, anunciaron que a cada grupo de 5 se les asignaría una habitación para la estadía. La libertad de elegir compañeros sonaba bien, pero no para Seon-woo. Mientras buscaba con quién unirse, escuchó comentarios. Otros peleadores lo veían como un pibe de secundaria, un estorbo que no les daría un centavo en apuestas. Encontrar un cuarto va a ser complicado, se dijo, frustrado. Pero justo cuando la desazón lo invadía, una mano grande y musculosa se posó en su hombro. Era un tipo grandote, con barba y anteojos, que le sonrió de forma amigable. «Tranquilo, estudiante», le dijo, «me voy a asegurar de que nada te pase hasta que empiecen los combates de verdad». Seon-woo se giró y al ver la mano del hombre se dio cuenta de algo. Había una herida reciente, una cicatriz fresca. Sus ojos se abrieron de golpe. «No puede ser, sos vos». El oso negro asintió, confirmando la sospecha de Seon-woo. Era él, el hombre al que había herido. Seon-woo se preguntaba por qué lo estaba ayudando, cuáles eran sus intenciones. El grandote, ahora con gafas, le dijo que había una habitación libre de competencia y que fueran a chequearla. Seon-woo seguía con la duda, pensando que el oso negro había salido lastimado por su culpa y ahora quería juntarse con el pibe que todos evitaban. Pero al final se dio cuenta de que el peligro iba a estar en cualquier lado, así que simplemente siguió al oso negro. Mientras caminaban, otras figuras en el pasillo se reían. Un tipo con una sonrisa perturbadora comentó que ese grupo iba a tener las peores reproducciones, que era un completo desastre. Él, en cambio, se había asegurado un lugar al lado de los que prometían ser el centro de atención para al menos salir en pantalla un rato. Así era el juego ahí, visibilidad, incluso si era a costa de otros. En una de las habitaciones más apartadas, la puerta se abrió revelando una luz roja. Adentro se veían 3 figuras musculosas, sus ojos brillando con una intensidad antinatural, como si estuvieran dopados al máximo. De repente, un joven rubio, con una mirada fría y calculada, entró a la sala. Los miró, preguntó si alguien más quería saludarlo y sin esperar respuesta se lanzó. Un golpe rápido y brutal en la cara de uno de los gigantes que cayó al suelo sin poder hacer nada. El rubio, de nombre Han Min-soo, de tan solo 19 años, especialista en cal y arnis, dejó claro que no estaba ahí para pelear con cualquiera. Estaba buscando a alguien en particular. Lejos de la arena, en un auto de lujo que cruzaba un puente, Kim Min-sok, el hombre de lentes, iba manejando. A su lado, el vicejefe Cha Yen-woo le comentó que el vicepresidente del grupo iba a volver a formar equipo con Choi Ma-chun, el ex campeón del torneo. Min-sok no se sorprendió, era lo esperado. Cha Yen-woo seguía preocupado, sin entender por qué habían elegido a un estudiante de secundaria como Kang Son-woo para un torneo tan importante, cuando había luchadores mucho más experimentados. Pero Min-sok tenía un plan. Si Son-woo lograba llegar al top 16, lo someterían a una segunda ronda de dopaje. Sus huesos, 10 veces más densos que los de una persona normal, eran la clave. Con ese tipo de cuerpo, existía una altísima probabilidad de que Son-woo alcanzara el máximo nivel de potenciación. La mirada de Min-sok se endureció.
Si todo salía bien, estaban a punto de crear un verdadero monstruo, uno que rompería todos los récords. En el auto, el vicejefe Cha Yen-woo se mostraba preocupado, temiendo que otros peces gordos pudieran querer llevarse a Son-woo. Pero Kim Min-sok, con su calma habitual, le aseguró que no había por qué preocuparse por eso de momento. Le explicó que la sala de 5 personas a la que había entrado Son-woo estaba compuesta por los peleadores con los ratings de audiencia más bajos de toda la ronda de prueba de dopaje. Como era de esperar, conseguir que la gente se enganchara a ellos no iba a ser fácil. El público siempre se iba a inclinar por los luchadores que creía que iban a ganar, y en ese grupo de Seon-woo estaban los que menos prometían. Entre ellos estaba Amanda Groch, una peleadora de capoeira y jiu-jitsu de 23 años, con pocas chances de victoria, al menos según los pronósticos. También estaba Kim Min-ho, de 25, el boxeador más chico de la competencia. Y el último era Menon, de 28, un tipo que parecía estar sufriendo una abstinencia terrible, tirado en el piso gritando "codo" una y otra vez, pidiendo ayuda, mientras Seon-woo lo miraba confundido. Mientras tanto, los drones de vigilancia ya habían empezado a grabar. El oso negro, junto a Seon-woo, sabía que tenían que hacer algo para llamar la atención de los VIPs y conseguir que se hicieran apuestas sobre su grupo. Decidido a levantar el perfil, el oso negro empezó a hacer gala de su fuerza, flexionando el brazo y luego lanzándose a hacer flexiones con una sola mano, contando 1, 2 con cada repetición. Seon-woo lo observaba, pensando que, aunque impresionante, eso no sería suficiente para el público. Fue entonces cuando Amanda se acercó y con un solo dedo, sin tomar impulso, se elevó en una parada de manos, sosteniendo todo su cuerpo en el aire con una facilidad pasmosa. Seon-woo se quedó boquiabierto sin poder creer lo que veía. De repente, el oso negro, picado por la hazaña, intentó imitarla, también haciendo una parada de manos con un solo dedo. Seon-woo entendió en ese momento que la fuerza de su grupo estaba mucho más allá de lo que parecía. Pero la exhibición de fuerza pronto se vio eclipsada. Han Min-soo, el joven de 19 años especialista en Kali Arnis, apareció en escena. «Mostrar fuerza es de tontos», dijo con frialdad. De repente se movió con una velocidad asombrosa, casi teletransportándose. Seon-woo apenas pudo reaccionar, impactado por la rapidez de Min-soo. En un instante, Min-soo ya estaba tocando a Menon, el luchador inestable, y con una sonrisa triunfante declaró: «Te agarré, soy el más fuerte, soy el mejor». Mientras tanto, Min-soo, con su sonrisa de oreja a oreja, seguía demostrando su velocidad, esquivando a Amanda y Min-ho, que estaban haciendo unas paradas de manos impresionantes. Kim Min-sok los veía, pero más allá de la sorpresa, sentía una extraña molestia. De repente, un estruendo. Se abrió una puerta y una pantalla gigante mostró los enfrentamientos del torneo. Kang Son-woo vio su nombre. Su oponente, un tipo enorme y de mirada fría llamado Kai. Lejos de la arena, en una oficina de lujo, Kim Min-sok y el vicejefe Cha hablaban de este tal Kai. Min-sok explicó que Kai era una leyenda del Leadway, un arte marcial birmano mucho más brutal que el Muay Thai. Imagínate, pelean sin guantes, valen los cabezazos y lo más fuerte, se permiten golpes en la nuca y la columna, golpes que pueden dejar a alguien paralizado o algo peor. Kai había estado invicto en Leadway y después una organización lo reclutó para seguir peleando en la calle, buscando siempre el límite. El vicejefe, preocupado, preguntó si Seon-woo realmente podría enfrentarse a alguien así. Min-sok, con esa calma que le conocíamos, solo dijo que eso era justamente lo que quería ver. Remarcó que Son-woo solo había peleado con cobradores de deudas y con el oso negro, que no tenían entrenamiento formal. Y ahí, la imagen de Kai, con su musculatura marcada y su mirada de asesino, lo decía todo. Son-woo tenía una tarea bien difícil por delante. Todo esto se desarrollaba mientras los luchadores estaban en sus habitaciones de 5 personas preparándose para lo que venía. En una de esas camas especiales, Son-woo se despertaba de golpe, sintiendo algo extraño. Su cuerpo se sentía ligero, como si flotara. Rápidamente se dio cuenta de que no era solo una sensación, sino una mejora real. Era el mismo sentimiento que tuvo después de su pelea con Oso Negro. Se había vuelto más fuerte. Oso Negro, que estaba ahí mismo, lo vio y le explicó que no había nada de qué sorprenderse.
Cuando los músculos se llevan al límite y se recuperan sin daño permanente, lo normal es que se vuelvan más fuertes que antes, le dijo rascándose la cabeza. Son Bu asintió, recordando cómo había dado todo en esa pelea sin saber ni cómo. Igual, te recuperaste rapidísimo, ¿no te parece? ¿Te habrán dado algún doping de recuperación?, preguntó Oso Negro. Pero Seon-woo tenía otra cosa en la cabeza. Más importante, tengo curiosidad desde ayer, le dijo. ¿Por qué arriesgaste golpearte para ayudarme? Oso Negro se quedó pensando un segundo y le confesó que Seon-woo le recordaba a su hijo. Si hubiera sido un mejor padre, mi pibe no se hubiera metido en tantas deudas con los usureros, dijo con un dejo de tristeza. Él estaba ahí para arreglar las cosas, para pagar esa deuda, pero cuando lo vio solo, no pudo evitar pensar en su propio hijo descuidado. No pude quedarme de brazos cruzados, agregó. Seon-woo, sin pensarlo 2 veces, le cortó el mambo. Deja de perder el tiempo, sobreviví y encárgate de tu verdadero hijo. Si vos morís, nada de eso va a importar. Oso Negro lo miró sorprendido y antes de que Seon-woo pudiera decir otra cosa, lo agarró en un abrazo apretado. Ayúdame una vez más y te juro que te como vivo, le dijo, con una sonrisa que no parecía tan broma. Seon-woo, sofocado, apenas pudo protestar que no era lo que quería decir. Mientras Oso Negro se quejaba de lo ridículo de la situación, su mirada se posó en la pantalla gigante de la habitación. «Pero esto es una locura. ¿Por qué no estoy en la arena principal?», gritó, indignado. Empezó a sacudir el brazo, como si eso cambiara algo. «Soy el tipo que puede tocarse el codo con la lengua, che», se quejó. Oso Negro le explicó a Seon-woo que las peleas con más audiencia eran en la arena principal y el resto, como las de ellos, se hacían en la arena de dopaje. Pero la cosa es, agregó, ajustándose los lentes, que para todos nosotros, excepto Menon, esta es la primera vez en esa arena. Su grupo, claramente, no era el favorito del público. Pero de repente, Menon, que no paraba de decir incoherencias, les recordó que estar en la arena principal significaba enfrentarse a los monstruos más populares. Seon-woo, confundido, preguntó si eso no era bueno. Oso Negro lo miró extrañado y le corrigió. Bueno, la arena principal no es solo para juntar espectadores. Ahí se aparecen los 16 VIP en persona. Estamos hablando de los verdaderos peces gordos que manejan el mundo. Esto hizo que Seon-woo pensara en el reclutador y en su mamá, esperando que todo ese circo valiera la pena para saber cómo estaba ella. Mientras tanto, en algún lugar oscuro y secreto, el hombre de lentes, Min-sok, se encontró con el vicejefe Cha Yen-woo en lo que parecía un depósito. Yen-woo no entendía por qué estaban en ese lugar tan feo si iban a la arena principal. Min-sok le explicó que la ubicación de la ala de lucha era un secreto, así que se reunían en puntos escondidos. Pero en ese momento, su tableta le mostró algo raro. «Alguien más se sumó al canal de Kang Seon-woo», dijo Min-sok, levantando sospechas de que los estaban espiando. Justo cuando la tensión subía, una voz femenina interrumpió. Desde un balcón apareció Cha Seon-yen, una joven de 19 años, la hija más chica del grupo Joseon. «Solo estaba interesada en este chico, Kang Seon-woo, eso es todo», dijo con una sonrisa. Yen-woo, furioso, se quejó de que lo siguieran como ratas tan pronto como lo sacaron de la empresa, pero un subordinado le recordó que Seon-yen estaba interesada en el jefe. Ella, corrigiéndolo, aclaró que era una hija ilegítima y no una hermana menor. Les contó que había dejado la escuela para ayudar a sus hermanos con la compañía y, gracias a ellos, había encontrado este lugar interesante. Yen-woo, sin paciencia, le advirtió que lo mejor era que se fuera tranquila con lo que sea que estuviera tramando. Antes de que pudiera seguir discutiendo, un coche de lujo se estacionó y un dron de vigilancia apareció. De los autos bajaron unas figuras con trajes especiales, mientras el dron anunciaba: «Ahora los guiaremos a la arena principal de la ala de lucha. Ya pueden sacarse las vendas de los ojos. La espera había terminado». Seon-ayon se quitó la venda de los ojos, entrando en una lujosa suite de tonos rojizos. Con ella, un hombre de traje. La chica miró el lugar asombrada, preguntándose qué era ese sitio. Desde su posición privilegiada, lo que tenía abajo era la arena principal. No era cualquier palco, era una de las 16 salas para VVIPs.
Por fin estoy acá, en el patio de juegos de los peces gordos, pensó Seunayon, con una sonrisa enigmática. Mientras tanto, en otra de esas salas de lujo, Kim Min-sok, el hombre de lentes, confirmaba por teléfono que, apenas terminara el combate actual, empezaría la pelea de Kang Sen-woo, el estudiante del cuarto 10. De repente, un golpe seco resonó en la arena. Abajo, Han Min-soo, el chico rubio que ya conocíamos, acababa de dejar fuera de combate a su rival, empotrándolo contra una pared con una fuerza impresionante. Min-sok lo observaba con una mezcla de sorpresa e interés. ¿Pero qué clase de monstruo es ese?, se preguntó, antes de darse cuenta de que Han Min-soo tenía la misma edad que Sen-woo. Otros BBIPs en sus palcos se sorprendían. ¿Otro pibe de secundaria? Min-sok aclaró que Han Min-soo ya no era estudiante, había abandonado la escuela, pero sí, venía del mismo lugar que Sen-woo. Un dron se acercó a la arena, anunciando el fin del combate de Han Min-soo y la victoria del pibe. Luego dio la orden. Ahora el combate entre el cuarto 10 y el cuarto 3. Por favor, entren a la arena. Sen-woo, el oso negro y Menón se acercaron a la entrada de la arena. Se detuvieron en seco, sorprendidos. La escala del lugar era abrumadora, completamente diferente a la primera ronda. El oso negro impactado comentó: «La escala es totalmente distinta a la primera ronda». Mientras esperaban, Han Min-soo salió de la arena, con una calma sorprendente, como si nada hubiera pasado. Un dron repitió el anuncio para los que ya habían terminado. «Jugadores que hayan terminado, por favor salgan». El jugador Kim Min-ho, uno de los que estaba con el oso negro en el cuarto 10, notó la tensión en el aire. De repente, una pequeña grieta apareció en la pared a su lado, como si algo la hubiera golpeado. Kim Min-ho se quedó mirando el daño, sin entender. ¿De dónde salió esa piedra de golpe? Una señal sutil pero clara de que Han Min-soo no era un rival cualquiera. Han Min-soo, con esa mirada aguda que lo caracteriza, había visto algo más. Mientras el tipo de pelo largo que había golpeado a Seonu intentaba disimular, Min-soo lo tenía claro. Ese movimiento casual de cabeza había sido en realidad un ataque con una piedra, tan rápido que casi nadie lo notaba. Y lo que es más loco, lo hizo sin darle importancia. Min-soo no perdió el tiempo y encaró al atacante. «Che, vos, tu compañero de colegio debe ser bastante arrogante, ¿no?». La respuesta fue evasiva, dejando a Min-soo con más preguntas. El aire se tensó, los ojos del atacante brillaron con una intención peligrosa y de pronto se lanzó contra Min-soo a una velocidad increíble. Desde afuera, observando la escena, la mujer de trenzas que acompañaba a Min-ho explicó que Han Min-soo era tan sensible que percibía hasta la más mínima intención de matar. Min-soo, por su parte, se sentía superado. «Maldición, ¿seré tan débil que me estoy imaginando cosas?», pensó, mientras la figura del atacante se le venía encima, envuelta en una especie de aura oscura y amenazante. Se sentía frustrado. Si así estaban las cosas, ¿cómo iba a lograr su propia venganza? El atacante, con una sonrisa displicente, simplemente le preguntó: «Che, ¿qué estás mirando?». Mientras tanto, en la arena principal, la gente ya estaba viendo al próximo peleador. Entró un tipo gigante, lleno de músculos, un luchador de 31 años llamado Pais. En uno de los palcos VIP, el presidente del hotel Snugon, Wang Go-sun, observaba junto a otro VVVI, quien se notaba que sabía mucho de peleas. Wang preguntó por qué habían reclutado a un luchador si la lucha libre no tiene golpes. El otro VVV le explicó que, aunque no haya golpes directos, si un luchador te agarra en el suelo, la pelea se termina para vos. No hay escape de las llaves, los agarres o las proyecciones. Por eso, decía, muchos de los mejores peleadores de MMA vienen de la lucha libre, porque les da una base increíble. Y ni hablar si el oponente es un luchador con esa diferencia de físico. En resumen, si te agarra un wrestler de ese tamaño, chao. La cosa estaba clara, los próximos combates no serían para nada sencillos. En ese momento, los drones sobrevolaron la arena, indicando el inicio del siguiente enfrentamiento. El anuncio resonó. La pelea entre Kim Min-ho y Pais estaba a punto de empezar. Pais, ese luchador gigante que antes te comentamos, miró a su oponente, Kim Min-ho, con desdén.
«¿Sos algún novato del boxeo?», le tiró, burlándose de su postura. «Qué lástima que tu primer rival sea yo». Pero Min-ho no estaba para chistes. En un instante, su puño voló directo al ojo de Pais, que gritó de dolor y se tapó la cara. «¡Mis ojos!», se quejó, mientras Min-ho le recordaba. «¿Quién dijo que era un debilucho?». Pais intentó concentrarse, abrir el ojo que le quedaba, pero no podía. Min-ho era demasiado rápido, una sombra que se movía a la velocidad de la luz, golpeando sin parar. «¡Maldición! No puedo ver con mi otro ojo tampoco», se desesperó, sintiendo cada impacto. «Se está moviendo muy rápido hacia mi ojo herido». Desde los palcos BVIP, algunos se preguntaban si Kim Min-ho ya iba a terminar la pelea. Pero alguien con más cancha en esto lo corrigió. No, Pais, empezó a bloquear los ataques. Y así fue. A pesar de los golpes y la ceguera, Pais de alguna manera logró interceptar un puñetazo, una señal de que algo en él había cambiado. Una energía diferente lo rodeaba, y de repente Min-ho se vio sorprendido, atrapado. «¿Qué? Soy el que ataca. ¿Por qué estoy viendo las cosas mal?», pensó, mientras Pais lo levantaba y lo estrellaba contra el suelo. Mientras se recuperaba, Pais sintió algo que no le pasaba hacía tiempo. Desde que su ojo bueno empezó a ver de nuevo, su cuerpo entero se erizaba. «Sí, esto es», se dijo. Con los ojos cerrados, o casi, anunció. «Listo, simplemente los voy a cerrar». Estaba claro, Pais iba a pelear sin ver, confiando solo en sus otros sentidos, y eso era un problema para cualquiera. Min-ho, confiado, pensó que lo de Pais era una estrategia barata, que el resultado ya estaba echado. Pero justo cuando atacó, con el puño listo para rematar, Pais lo interceptó. Lo esquivó. Min-ho sintió un escalofrío. «Si me agarra así, me mata», pensó. Logró esquivar por poco un contraataque y se dio cuenta que esto no era joda. Para sorpresa de todos, con una fuerza arrolladora, Pais ejecutó una toma de cadera que hizo volar a Min-ho por los aires, estampándolo contra el suelo del ring y dejándolo hecho pedazos. Los BVIPs que observaban desde sus palcos estaban boquiabiertos. «¿Pero qué carajo? ¿Se hizo más fuerte después de golpeado?», exclamó uno. Otro, el hombre de lentes, explicó. «Parece que perder la vista le activó los sentidos». Min-ho, tirado en el suelo con los ojos en blanco, apenas consciente, recibió otro golpe brutal en la cara por parte de Pais. El gigante, con una sonrisa salvaje, proclamó que gracias a perder un ojo había descubierto su verdadero poder. Aunque Min-ho seguía tirando golpes sin mucha conciencia, la pelea estaba definida. Era cuestión de segundos antes de que Pais lo encontrara de nuevo. Y así fue. Pais, ahora completamente ciego, se dio cuenta de que su percepción había escalado a otro nivel. Podía sentir el piso bajo sus pies, el olor a arena en el aire, la respiración de su oponente y hasta la mínima diferencia en la presión del aire en su piel. «Ahora puedo ver hasta lo que tengo atrás», dijo. Esto no era una adaptación, era una mejora radical, una especie de dopaje que lo potenciaba constantemente. Pais, con una sonrisa salvaje, se paró sobre Kim Min-ho, que estaba tirado en el suelo, completamente rendido. «Gracias al tipo que me hizo así, te voy a dejar descansar de verdad», dijo, seguro de su victoria. Pero la imagen de Min-ho derrotado se cortó abruptamente para llevarnos a un momento crucial en la vida de Han Min-soo. Él estaba buscando al responsable de la muerte de su hermano, con el corazón lleno de una sed de venganza que lo consumía. Fue entonces cuando una figura misteriosa, de esas que manejan los hilos desde las sombras, se le acercó con una propuesta. «Si querés encontrar al que mató a tu hermano, vení para acá», le dijo, extendiéndole una tarjeta con el símbolo de la ala de lucha. Sin dudarlo, Min-soo tomó la decisión que cambiaría su vida. De vuelta en la arena, lo que parecía el final del combate dio un giro inesperado. Kim Min-ho, que yacía en el suelo, se levantó de golpe. Los segundos pasaron de 9:01 a 9:03 en un abrir y cerrar de ojos, una velocidad absurda que no era normal. Min-ho no solo se había recuperado, sino que ahora se movía tan rápido que para él, Pais parecía estar en cámara lenta. La prueba de su nueva velocidad fue cuando en un movimiento fugaz atravesó la pared de la arena, dejando un agujero impactante.
La gente en los palcos VVIP, incluyendo a Kim Min-seok, no lo podía creer. ¿Pero qué diablos pasó?, se preguntaban, con la boca abierta. Hasta Pais, con sus sentidos súper agudizados, estaba desorientado. ¿Cuándo te escapaste?, preguntó, sin entender cómo Minho había vuelto a la acción. Minho le respondió a Pais con una sonrisa. Gracias a vos, que te pusiste a divagar sobre tus sensaciones, me di un buen descanso y ahora estoy impecable. Pais se dio cuenta de que no era joda, que Minho era de verdad más rápido que antes. Minho lo desafió. A ver cuánto me aguantás. El combate se reanudó. Minho lanzó una ráfaga de golpes a Stage 1, su primer nivel de velocidad, pero para su sorpresa, Pais los bloqueó sin problema. ¿Me está parando los puñetazos? ¿Fue suerte?, pensó Minho, frustrado. Decidió subir la apuesta, y la velocidad de sus golpes aumentó, pero Pais, con una concentración asombrosa, seguía interceptándolos. Minho no entendía cómo. Pais lo veía todo, desde el latido del corazón de Minho hasta el más mínimo movimiento de sus músculos. Para él ya no existían los puntos ciegos. Su dopaje sensorial estaba funcionando a la perfección, haciéndolo capaz de predecir cada ataque. Minho, dándose cuenta de que la velocidad normal no iba a ser suficiente, se preparó para el siguiente nivel, sin importar el riesgo que eso implicara. Decidido a ir a fondo con su máxima velocidad, el boxeador lanzó su recta de luz, una técnica definitiva con la que esperaba dejar fuera de combate a su gigante oponente. El golpe impactó, la sangre salpicó, y de repente, Minho cayó desplomado al suelo. Pais, aún con los ojos cubiertos, miró confundido. No entendía por qué su rival había caído solo en medio del ataque. Pero entonces Minho se levantó. Pais sonrió. Creí haberte liquidado, pero te salvaste de puro milagro al caer. ¡Qué suerte tenés, pibe!, le dijo. Kim Min-seok, desde el palco de los VVIP, observaba con preocupación cómo la velocidad de Minho no hacía efecto. Era como si Pais pudiera sentir cada golpe antes de que llegara. De pronto, Minho cambió de estrategia. Dejó de usar el efecto de su velocidad aumentada, volviendo a un juego de pies normal. Min-seok no lo podía creer. ¿Se le había acabado la energía para mantener la velocidad? ¿Qué planeaba haciendo esos movimientos tan lentos? ¡Pará, te vas a morir!, gritó Min-seok, viendo cómo Minho seguía atacando, solo para ser golpeado y contraatacado por Pais una y otra vez. Minho, jadeando y visiblemente exhausto, seguía moviéndose, haciendo fintas y esquivando, aunque cada vez le costaba más. Min-seok seguía preguntándose qué buscaba, si apenas podía mantener el ritmo y estaba gastando energía en fintas inútiles. Pero entonces, para sorpresa de todos, Minho logró conectar un golpe limpio en la cara de Pais. Min-seok, con los ojos bien abiertos, no podía creerlo. ¿Va a seguir atacando?, pensó, mientras Minho persistía, desafiando la lógica y su propia resistencia. Minho siguió atacando, metiendo puño tras puño. Desde los palcos, uno de los VVIP no entendía por qué Minho seguía con los amagues si ya estaba conectando los golpes. Pero Cha Seun-ayon lo corrigió. Justamente por esos amagues es que los golpes entran. Explicó que al principio, cuando Pais estaba ciego, Minho había dejado de amagar, pensando que no lo veía, y eso fue un error. Ahora, Minho no solo amagaba para engañar, sino que iba más allá, estaba engañando los sentidos de Pais. Con la mejora de sus sentidos, Pais podía leer los ataques, pero no estaba acostumbrado a los amagues de alto nivel como los de Minho. Esto le generaba confusión mental. Este Minho es más aterrador de lo que pensaba, admitió Seun-ayon. Mientras tanto, otro VVIP, furioso al ver a Pais en aprietos, se quejaba de que lo hubieran relacionado con alguien que podía perder así. Pero de repente, Pais gritó «¡Te tengo!» y se lo vio agarrando a Minho, celebrando la victoria de sus sentidos. Minho pareció caer al suelo, golpeando el piso con fuerza. Los VVIPs no podían creerlo. Pero la sorpresa fue mayor cuando Minho, que parecía derrotado, se desvaneció como una ilusión, dejando a Pais tirado en el suelo completamente solo y confundido. «¿Qué? ¡Si lo atrapé!», balbuceó Pais. Minho, de pie e ileso, mirada. Cha Seun-ayon reveló la verdad. El ataque de Kim Min-ho iba directo al cerebro de Pais. Explicó que Minho había estado apuntando a la cabeza de Pais sin parar. Cada golpe hacía temblar el cerebro y si le seguía pegando antes de que se estabilizara, incluso con los sentidos potenciados, a Pais se le nublaría la percepción.
Así fue como Minho creó unos segundos de error en Pais, haciéndole creer que había atrapado algo que ni siquiera tocó. El VVIP frustrado no lo podía creer. ¡Maldición! ¿Cómo puede ser? ¿De verdad es más fuerte que yo? Minho se mantuvo en pie, exhausto, mientras Pais se retorcía en el suelo, derrotado. El gigante no podía entender cómo los sentidos de ese tipo sin dopaje podían ser más agudos que los suyos, exclamando que era demasiado injusto. Un dron voló sobre la arena, anunciando la victoria de Kim Min-ho. Él, agotado, solo pudo caer de rodillas, respirando con dificultad. Una sonrisa de triunfo se dibujaba en su rostro mientras pensaba en su hermano, la razón por la que había llegado tan lejos. En los palcos VVIP, la victoria generó reacciones opuestas. Mientras unos celebraban con euforia, otros, como el que antes se quejaba, se frustraban al ver su apuesta perder. Era la cruda realidad de este juego de élite. Mientras tanto, en otro palco, Chase Unayon escuchaba a su guardaespaldas, quien le revelaba la verdad detrás de la arena principal. «Esto no es solo una pelea entre humanos», le explicó el hombre. «Es un lugar donde la élite consigue todo lo que desea: plata, poder para mantener su autoridad e incluso actos sin consecuencias. Es un paraíso para quienes ya no encuentran placer en ningún otro lado», continuó el guardaespaldas. «Por eso los VVIPs tienen tanto orgullo invertido acá, y por eso el segundo al mando quiere ganarle al primero a toda costa. Su explorador es alguien que conoce muy bien este lugar y es muy capaz. Qué tan impresionante es se va a ver en la próxima ronda». Chase Unayon sonrió con una mezcla de satisfacción y anticipación. Más allá del rugido de la arena, en una sala de monitoreo, un director con el rostro vendado recibía un informe. Los 16 VIPs ya estaban adentro y la asistencia marcaba un 100%, generando optimismo. La noticia más importante era el avance en el dopaje sensorial, que por primera vez lograban reducir los efectos secundarios en casi un 20%. Sin embargo, el efecto de regeneración que buscaban todavía no aparecía. ¿Entonces es un fracaso?, preguntó el director. «Para nada», respondió el médico de lentes. «El efecto máximo del dopaje recién va a empezar a mostrarse». El médico de lentes continuó, explicando que, si bien la regeneración total todavía no se lograba, los resultados de los exámenes mostraban indicios de su avance, especialmente con un nuevo efecto de dopaje que empezaba a manifestarse por primera vez: un refuerzo de piel. El director, con su rostro vendado, preguntó cuándo podrían ver eso en acción. «Muy pronto», respondió el médico. «El próximo peleador de la arena principal, Kai, es quien lo va a mostrar». Mientras tanto, en otro sector, Seonuo se estiraba bajo la atenta mirada de Kim Min-sok. El hombre de lentes, con una expresión seria, le dijo que si la cosa se ponía muy difícil, siempre podía rendirse. Pero Seonu, con una firmeza que sorprendió incluso a Min-sok, le respondió que eso no iba a pasar. «¿No tenés miedo? ¿Cómo es que te ves tan tranquilo, sin señales de nervios?», le preguntó Min-sok. Seonu simplemente dijo «para nada», dejando a Min-sok asombrado. En ese momento, un dron sobrevolaba la zona, anunciando la entrada del jugador Kang Seonuo. Mientras Seonuo avanzaba hacia la arena, su mente viajó al pasado. Se preguntó cuándo había comenzado esa incapacidad para sentir miedo. Recordó, desde muy chico, cómo había vivido situaciones que a cualquiera le habrían helado la sangre. Accidentes graves, encuentros peligrosos, siempre salía ileso. Al principio, el shock lo hacía llorar, pero con los años se volvió indiferente a cualquier situación de riesgo. A veces, los que lo molestaban intentaban asustarlo, pero al ver que él no se inmutaba, terminaban asustándose ellos mismos. Ahora, la única cosa que lo asustaba era la seguridad de su familia. Fue por ellos que aceptó entrar a este mundo brutal y no iba a permitir que nadie los tocara. No, su actual oponente no era del tipo de personas que intentaban asustarlo. En la imponente arena principal, bajo la luz de los reflectores, Seonbu y Kai, una mole de músculos y mirada fría, se preparaban para enfrentarse. Arriba, en los palcos VVIP, se podía escuchar a Kim Min-sok y otros observando con interés. «Esto recién empieza», comentó uno. «¿Qué tipo de dopaje tendrá este Kai?», preguntó otro. Min-sok, con una expresión pensativa, respondió que era la primera vez que él también veía este dopaje de refuerzo de piel. La pregunta en el aire era clara: ¿de qué serviría tener la piel más fuerte en una pelea?
El médico de lentes explicó que el efecto iba más allá de lo defensivo. La piel de Kai era tan dura y áspera que con solo un roce le arrancaba la piel y los músculos a cualquiera que se le pusiera enfrente. Con una ventaja así, no era de extrañar que la mayoría de los VIPs estuvieran apostando todo por Kai. En las pantallas se veía un monto millonario a su favor, mientras que para Seonbu la cifra era un cero redondo. Pero de repente la pantalla parpadeó. 1 billón de wones apareció apostado a favor de Kang Seonbu. Los VIPs se quedaron boquiabiertos. ¿Quién se había atrevido a apostar una fortuna por un novato contra la leyenda de Led Wei? La respuesta llegó rápido. Cha Seun-ayon, sentada cómodamente en su palco, reveló que era ella. Su guardaespaldas le preguntó si estaba segura de una apuesta tan arriesgada. Ella, con una sonrisa fría, solo dijo que confiaba en su intuición. Alto riesgo, alto retorno. Para derribar a los profesionales, a veces tenés que ir por todo o no ir por nada. Mientras tanto, en la arena, un dron flotaba sobre el cuadrilátero, anunciando el inicio del combate. Seonbu se puso en guardia, con la determinación de ganar a toda costa grabada en sus ojos. Pero Kai, el invicto, ni siquiera se movió. Parado, como si nada, miró a Seonbu con desprecio. «¿Qué pasa? ¿Vas a pelear o no?», le preguntó Seonbu ya molesto. «Soy un guerrero», respondió Kai, con una mirada arrogante. «No golpeo a debiluchos». Con un gruñido, Seonú vio cómo Kai se le abalanzaba. «Con el 10% de mi poder no vas a poder levantarte», gritó Kai, lanzando un golpe devastador. Seonú fue impactado de lleno, saliendo disparado por el aire. Los VIPs en sus palcos, incluido Kim Min-sok, se quedaron helados, completamente choqueados por la brutalidad y velocidad del primer ataque. Seonú cayó de rodillas, soltando un grito de dolor que hizo pensar a todos, desde Kim Min-sok hasta el Oso Negro, que la pelea ya estaba definida. ¿Cómo iba a seguir después de eso? Pero Han Min-so, que observaba con una frialdad calculada, sorprendió a todos. No está gritando de dolor. Kai no lo atacó para lastimarlo, solo para asustarlo. Explicó que Kai, por orgullo, no quería verse peleando en serio con un pibe de secundaria como Seonú, solo buscaba que simulara haber sido noqueado para terminar rápido y sin manchar su reputación. Aún en el suelo, Seonú oyó a Kai decirle con arrogancia que no debió fingir dolor, sino el desmayo completo. Se levantó, cojeando, y lo encaró. ¿Hay algún premio por hablar tanto?, le preguntó, desafiante. La respuesta heló a Kai, quien entre dientes admitió que quizás había sido demasiado blando, pidiéndole que finja. Ahora se iba a encargar de darle una pequeña probadita para que actuara bien. Con esa amenaza, Kai se lanzó con todo, un torbellino de patadas y puñetazos, uno tras otro, que lanzaron a Seonú por los aires repetidas veces. Los VIPs y hasta el propio Han Min-so y Oso Negro miraban con sorpresa cómo Seonú, a pesar de recibir golpes que le doblaban el cuello de forma antinatural, seguía de pie. Kai estaba furioso. «Te dije que te diera una oportunidad», le gritó. Pero Seonú, con una sonrisa burlona, contraatacó. «Un tipo que se arrodilló ante un estudiante de secundaria tiene derecho a hablar de dar oportunidades». La provocación de Seongu hizo explotar la paciencia de Kai. «Si no podés ni fingir que te noquearon bien, ¿qué me queda? Voy a tener que asustarte de verdad», bramó. Se acercó, lo tomó de los hombros y Seongu, para su sorpresa, no pudo moverse. «No puedo moverme», pensó, mientras Kai, con una sonrisa desquiciada y un aura rojiza, revelaba la verdad. 50%. Seongu solo pudo pensar, «Mierda». El puño de Kai se clavó con una fuerza aterradora en su estómago. Un dolor crudo, que no había sentido antes, lo sacudió por completo. «¿Qué es esto? ¿Perdí el control de mi fuerza?», pensó Seongu, mientras Kai, asombrado por la mínima reacción, lo pateaba con una violencia brutal, enviándolo por los aires. Kai no entendía cómo Seongu seguía de pie. «Le di un cabezazo y no tiene ningún daño», se preguntaba, apretando los dientes con furia. Seongu cayó y se reincorporó, aunque tambaleándose. Su visión estaba borrosa, pero se negaba a rendirse. Kai, furioso, se abalanzó de nuevo. Sus golpes no solo eran potentes, sino que, por su piel dopada, le arrancaban pedazos de ropa y dejaban marcas profundas en su piel con cada impacto.
Desde las gradas, el oso negro observaba con los ojos desorbitados. Apenas lo rozó y le destrozó la ropa. «Esto no terminó todavía», exclamaba, viendo la brutalidad de los golpes. Los ataques de Kai se volvieron imparables, uno tras otro. El oso negro, desesperado al ver la escalada de violencia, gritó desde el palco: «¡No le pegues en la nuca! ¡Lo vas a matar!». Pero ya era tarde. Con un último y devastador ataque, Kai estrelló a Seong-gu contra la pared de la arena, haciendo que el impacto resonara por todo el lugar y que pedazos de concreto volaran por el aire. ¡Uf! ¡Qué golpiza, por favor! Así como los golpes de Kai dejaban marcas profundas en Seong-gu, dejen ustedes una marca profunda en este video con sus comentarios. Suscríbanse ya mismo y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Nos vemos!